Pues buenas tardes nuevamente a todos quienes se están uniendo a nuestro curso que hemos estado realizando todas las semanas de este mes de noviembre, nuestra segunda versión de este curso para la comunidad latinoamericana, que está organizándose por los capítulos de Paraguay y de México. Les doy la bienvenida y les cuento que el día de hoy nos corresponde la tercera clase, nuestro tercer tema es sobre autocuidado, factores precipitantes de crisis, manejo seguro de crisis, así que ya les voy a estar presentando a quienes nos van a acompañar como expositores y moderadores. Voy a dejar de compartir. Entonces, como cada semana, los invito a que hagan sus preguntas en el panel de preguntas. Y también les comento que vamos a estar mandando ya la próxima semana, luego de la última clase, todo el proceso que tiene que ver con la certificación de este curso. Mientras la doctora ya se prepara para compartir su presentación, para empezar a desarrollar este tema, les cuento que ella nos acompaña desde Paraguay, ¿cierto? La doctora es neuróloga, es máster en epilepsia, neurofisióloga, docente. Además es miembro de la Comisión Latinoamericana de la ILAE, de la Liga Internacional de la Epilepsia. Actualmente es secretaria de la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, una de las fundadoras también de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia, que es actualmente capítulo nacional del Buró, no del IDE, el organizador de este curso. Así que le doy la palabra, doctora, para que comience a compartir su presentación y partamos esta clase sobre autocuidado, factores precipitantes y manejo seguro de crisis. Bienvenida. Ok, perfecto. Vamos a ver si podemos darle a pantalla completa. Estamos para empezar. Bueno, Está bien. de vuelta entonces, agradecerles por esta invitación. Disculpen de vuelta por la tardanza. Vamos a tratar de hacer algo dinámico. Esta charla, la verdad que trata un poco sobre el autocuidado, que es un tema muy amplio dentro del grupo de pacientes con epilepsia, ya que debemos tener en cuenta muchas consideraciones, no solamente en el aspecto del manejo de la patología por parte del cuidador, aspectos de la seguridad y por supuesto el manejo seguro ante una crisis de epilepsia. Bueno, avísenme si por ahí se corta o no están viendo bien la imagen, ¿sí? Bueno, una pequeña introducción, yo creo que esto fue perfecto. Fue numerosamente ya descrito en muchas eh, de las lectures de los profesionales desde un tiempo a esta parte, de que salió el informe, que fue un poco trabajado también por la Organización Mundial de la Salud en vista a esta promoción que se viene haciendo respecto a la epilepsia y la implementación del Plan Mundial de Acción, ya que sin números es muy difícil hablar de impacto, ¿verdad? Entonces, a medida que se fue haciendo un poco esta recopilación de datos a diversos niveles de países, con la colaboración directa de los capítulos nacionales de la INLAE en todas las naciones, se pudo obtener esta cifra que realmente impacta la epilepsia como una de las patologías crónicas neurológicas. No estamos escuchando, parece que perdió la conexión. Estamos esperando que vuelva a conectar la doctora Avente. Creo que se cayó de la transmisión. Vamos a hacer contacto con ella.
tratando de establecer conexión con la doctora para que pueda volver a ingresar. Les pido unos minutos y ahí ya está volviendo a ingresar. Veamos entonces. Ahí ya está ingresando para volver a intentar si es que vamos a poder escuchar su clase. Doctora, ahí la estamos ascendiendo a que pueda entrar como panelista. Tienes que aceptar esa invitación y ahí va a ingresar para poder empezar a compartir. Ya partimos del principio nuevamente, ¿sí? Hola, hola, estoy de vuelta. Sí, se nos cayó la conexión, así que vamos a partir Ok, desde el principio, ¿sí? bueno, perfecto, perfecto. Ya, Ahí estoy de vuelta. ya. Vamos a iniciar esta presentación, vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, entonces les comentaba que esta cifra es sumamente impactante, ¿verdad? 50 millones de personas a nivel mundial y por supuesto con un muy mayor grado de incidencia en los países de renta baja, en donde por supuesto Paraguay, Latinoamérica en general, tiene valores tan elevados como de 140, 170 pacientes por cada 100.000 casos de, de incidencia. Entonces, eso hace que, por supuesto, se tomen otras determinaciones a nivel global respecto a la carga de epilepsia y a las medidas políticas que se deben tomar en cada uno de los países. Y partiendo de esto, es que tenemos que trabajar nosotros en nuestras organizaciones, como muy bien lo vienen haciendo la Sopalet en Paraguay, la Liga Chilena, que por supuesto es referente regional y latinoamericano en este trabajo, respecto a lo que es la información, el propiciar la advocacy que llaman, que es la promoción del tema, conversar respecto a qué es la epilepsia, cómo se define, cuáles son sus causas. Esto que hacemos ahora es fundamental, ya que desde el propio paciente, que es el individuo que se encuentra afectado con esta condición, es de quien tiene que partir el interés porque más personas, y no solamente la comunidad científica, sino toda la comunidad, toda la sociedad, todos los tomadores de decisiones entren en conocimiento y en relacionamiento con lo que es la epilepsia y cuáles son las necesidades de una persona que convive con esta condición.
Entonces, rápidamente ya muchos de ustedes saben que la definición de la enfermedad epilepsia es una condición neurológica que se caracteriza por la predisposición continua a presentar crisis epilépticas. O sea, sabemos que una crisis epiléptica aislada no es lo mismo que una enfermedad epiléptica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, eso, por supuesto, si una persona está con una predisposición por diferentes motivos y causas a presentar crisis epilépticas con diferentes características clínicas, con diferente frecuencia y diferente gravedad y, por supuesto, diferentes momentos de la vida en los que esta se puede presentar, sabemos que estamos hablando de una patología, de una enfermedad que tiene una heterogeneidad, una forma de presentación muy variables y que esto puede impactar de diferentes maneras en la calidad de vida del individuo y por supuesto también en su desarrollo futuro, ¿sí? Si estamos hablando de una enfermedad epiléptica que se instala en edades precoces, ¿verdad? Bueno, de esto ya hablamos un poquito de los números, ¿verdad? Los niveles de incidencia varían mucho dependiendo de qué región, en general en países de renta baja, en países de vía de desarrollo. En vía de desarrollo, las incidencias de la patología son mayores, esto ya mencionamos. Eh, Vamos a decir que clásicamente o para el conocimiento más sencillo y la sistematización más sencilla, nosotros las diferenciamos entre las crisis que son de origen focal y las crisis que son de origen generalizado, ¿sí? Esto tiene un impacto importante en el momento que uno va a hablar de la etiología, o sea, de la causa de la crisis, y por supuesto en el momento que uno va a hablar de el tratamiento que uno va a instaurar, sí, es completamente diferente. También a partir de las definiciones propiciadas por los comités de trabajo de la ILAE, se viene, vamos a decir, definiendo con mucha más claridad cuándo estamos hablando ante una enfermedad epiléptica y cuándo estamos hablando ante una sospecha que todavía no podemos confirmarse. Entonces, cuando tenemos una sola crisis epiléptica aislada, todavía no podemos confirmar, a no ser que el cuadro clínico vaya a favor de un síndrome epiléptico muy bien definido, como es el caso, por ejemplo, de las epilepsias mioclónicas juveniles o la epilepsia de ausencia infantil, en donde uno puede, a partir de una primera crisis epiléptica con las características dadas y un hallazgo electroencefalográfico muy típico, también ya hacer el diagnóstico y, o si no, de la otra manera, uno tiene que sí o sí esperar a la presentación de dos crisis epilépticas en un mismo individuo separada por más de 24 horas entre sí y que específicamente no tengan una causa que la provoque. ¿Sí? Porque sabemos que existen causas que pueden provocar las crisis epilépticas y que son causas que no necesariamente van a determinar la enfermedad epilepsia, ¿sí? Ya sean estas, por ejemplo, cuadros infecciosos, deshidratación, una exposición solar excesiva, alteración hidroelectrolítica, es decir, hipoglisemia, son innumerables las causas que pueden desencadenar una crisis epiléptica, pero esto no necesariamente determinar una enfermedad epiléptica, ¿sí? Hay algunos otros números, esta es una infografía que yo tomé de una página que después le voy a dejar también el dato, me parece sumamente interesante. Es una página española en donde ellos hacen infografías muy interesantes respecto a temas referentes a epilepsia y en idioma español. Tenemos muy poco acceso a infografías en español o material en español, especialmente muy bien redactado por parte de la Liga Chilena. Muchos de ustedes seguramente ya están al tanto de eso. Igual después les voy a pasar los datos de dónde saqué toda esta información. Bueno, como toda patología, entonces ustedes ya saben que hay dos picos, como toda enfermedad epiléptica, hay dos picos en donde esta es mucho más prevalente, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que hay una mucha mayor prevalencia en individuos en la primera infancia, ¿sí? En donde las causas muy comunes son los problemas en el parto, las infecciones parasitarias y otras numerosas causas. Y también en la tercera edad, en donde ya priman otros aspectos, como por ejemplo cuadros, eventos vasculares, presencia de traumatismo craneoencefálico o presencia de tumores, etcétera. Acá hay un dato muy interesante que
es algo que también venimos hablando mucho y debemos tener siempre en mente, ¿sí? 70% de las epilepsias, de los diferentes tipos de epilepsias, tienen un muy buen control y tienen éxito con el tratamiento farmacológico. Esto es algo que nosotros tenemos que entender desde el vamos, ¿sí? Saber que la brecha de diagnóstico tenemos que acortarla y la brecha de tratamiento tenemos que cortarla porque podemos en el 70% de los casos de esos pacientes que llegan a nuestro consultorio brindarles un tratamiento que controle perfectamente las crisis, ¿sí? Y bueno, acá hablamos ya un poquito de lo que tiene que ver con el impacto en la calidad de vida y lo que va a desencadenar en la siguiente parte de la charla, ¿sí? Sabemos que las crisis mal controladas limitan la actividad, limitan o sea, generan un mayor impacto de los efectos adversos de los fármacos, tienen un impacto emocional, tienen una carga familiar, debido a que muchos de estos pacientes no pueden trabajar, dependen de terceras personas para su cuidado y por supuesto finalmente termina teniendo también un impacto económico que hace a la carga de la patología en lo que es la productividad o el movimiento económico de un determinado país cuando tiene una gran población que está bajo esta condición. Entonces, básicamente yo tenía que comentarles a ustedes respecto a la importancia del autocuidado en el paciente con epilepsia, ¿verdad? ¿De dónde parte el autocuidado? El autocuidado no es solamente para el paciente con epilepsia, es para cualquier persona, cualquier individuo con esta condición o sin esta condición o con otras condiciones, debe ponerse siempre en el centro de de la meta de autocuidado, brindándose una buena alimentación, actividad física regular, que sabemos que tiene un altísimo impacto en la prevención de las patologías cardiovasculares, de las patologías degenerativas neurológicas y por supuesto también en el paciente que padece epilepsia, ¿sí? Tiene que tener un tiempo suficiente de relajación, de un tiempo suficiente de recreación, tiene que tener también, por supuesto, el aspecto emocional cubierto y poder realizar todas las actividades que cualquier individuo con o sin epilepsia pueda querer realizar, ¿sí? Y cuál es el primer paso que el paciente con epilepsia debe realizar para poder llevar a cabo todas estas medidas? Es colaborar con el profesional. Por supuesto, estamos hablando de pacientes que requieren la ayuda profesional y que van a ir a buscar a un profesional para hacerle las preguntas que necesita, hablarle particularmente sobre lo que le preocupa en el aspecto de su condición, de decirle al médico cómo se encuentra, no solamente si está ante una situación de descontrol de crisis o si está ante una situación de falta de diagnóstico, sino en todo el aspecto global e integral que hace a la consulta del paciente con epilepsia. No debe faltar a las citas, debe adherirse al tratamiento y debe colaborar con el médico en todos los aspectos que hacen a la información que el médico pueda necesitar para poder llegar al diagnóstico más certero, más precoz y apropiado de esa patología. En un segundo paso, un ratito voy a mover esto aquí para poder ver mejor. En un segundo paso, eh, un paciente con crisis epilépticas tiene que tener como rutina la realización de una agenda, ¿sí? El llevar una agenda diaria para el paciente con epilepsia es algo fundamental para el propio paciente y para el profesional y el equipo de profesionales que va a llevar adelante el tratamiento. Hoy en día tenemos un montón, podemos hacerlo de forma manual, podemos hacerlo con el teléfono, con el celular, que quien más y menos hoy tiene y cuenta con un celular smartphone, o podemos hacerlo incluso ya con la tecnología. Existen algunas aplicaciones que están vamos a decir, muy extendidas ya en el uso de nuestros pacientes de cierta franja etaria.
que uno puede bajar al celular y le permite llevar la calendarización de las crisis, ya sean estas crisis focales o sean crisis generalizadas o como le llamamos hoy en día bilaterales, con compromiso de conciencia, o si tienen algunos efectos adversos asociados al consumo de los medicamentos que están recibiendo. Incluso si pueden identificar factores desencadenantes, uno debe llevar también estos cuidados y también anotar en esa agenda las dudas que puedan surgir por parte del paciente para después plantearlas al médico durante la consulta, ya que uno a veces no toma este trabajito de anotar cuáles son las dudas, llega a la consulta se realiza en muchos medios de forma muy rápida, ¿verdad? Muchas veces porque el profesional no cuenta con el tiempo necesario, porque son establecimientos de salud públicos en donde uno a veces no cuenta con el tiempo necesario para poder deslindar y ahogar todas las dudas y las preguntas que tenga el paciente. Entonces el paciente tiene que tener como parte de esa agenda también las preguntas y las consultas específicas que quiera hacerle al profesional. En un tercer paso, debemos, por supuesto, acompañar con hábitos sanos, ¿verdad? Esto no es tampoco algo exclusivo del paciente con epilepsia, esto es algo que todos los individuos debemos llevar incorporado y tratar de hacerlo cada vez de una manera eh, más habitual, más frecuente, más normal, hacer la actividad física en la frecuencia que uno requiere, al menos 3 veces por semana. Particularmente en el paciente con epilepsia no se recomienda la actividad física muy extenuante. El llevar una alimentación equilibrada y balanceada. Ciertamente existen algunos casos donde las dietas van a ser más específicas, ¿verdad? Como en algunos pacientes que deben llevar una dieta cetogénica, pero esto no es el, 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 el habitual ni el paciente general que padece epilepsia. En general, nosotros recomendamos una dieta balanceada, el descanso apropiado, por supuesto, dependiendo de la franja etaria que estamos hablando. La cantidad de horas de sueño recomendada puede variar de 7 a 8 horas en un adulto promedio, alrededor de 9 a 10 horas en un niño en etapa de desarrollo, incluso un adolescente, y eso en base a los requerimientos que cada individuo con una condición dada pueda tener, ¿verdad? El tratar de evitar el alcohol, ¿verdad? Esta es una pregunta frecuente, es una situación que se nos presenta comúnmente en la consulta y nosotros como profesionales debemos recomendar, por supuesto, que se evite el consumo de alcohol. A lo mejor no es una situación que se pueda, vamos a decir, generalizar en todos los individuos. Puede haber algunos casos en los que el consumo de alcohol no esté completamente restringido, pero en términos generales a lo que hace los hábitos sanos de acompañamiento al tratamiento del paciente con epilepsia es de evitar el consumo de alcohol y, por supuesto, de otras sustancias también, ¿verdad? En términos de lo que es el equilibrio emocional, muchos tipos de epilepsia, en particular las epilepsias temporales, las epilepsias focales, ¿verdad? Que nosotros vemos en adultos, tienen una comorbilidad muy elevada y están muy estrechamente interrelacionadas con alteraciones y trastornos de la esfera emocional. Por lo que el paciente, particularmente con este tipo de epilepsia, debe tener un seguimiento psicológico, terapéutico, muy estrecho y de contacto permanente con el neurólogo, ¿sí? Y no solamente el paciente con epilepsia del lóbulo temporal, cualquier otro paciente que esté racionalizando recientemente el diagnóstico o que se esté enfrentando a otras situaciones de estrés aparte de por sí conllevar la situación de lo que es la epilepsia, la estigmatización de la epilepsia, el tener que salir adelante eventualmente para fortalecerse y para terminar sus estudios o para encarar una vida profesional, requiere de este acompañamiento, ¿verdad? Entonces, el equilibrio
en el aspecto higiénico, dietético, de medida adecuada del sueño, es tanto o igual de importante que el equilibrio emocional que requieren estos pacientes. Entonces, para eso se recomiendan las prácticas de meditación y, por supuesto, también en algunos casos otras medidas como técnicas de mindfulness, que le llamamos meditación consciente, o otras intervenciones terapéuticas ya en el aspecto más psicoanalítico o de terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando hablamos del autocuidado, implica adoptar hábitos que enriquecen a la vida diaria del individuo. Esto, como decía a un principio, no solamente se restringe a un paciente que padece epilepsia o que convive con esta condición, sino en términos generales, cualquier persona debe llevar muy en cuenta estas prácticas de autocuidado porque ellas hacen que la vida sea mucho más satisfactoria, reduce los síntomas de estrés, los síntomas de ansiedad, resulta en una vida más plena y equilibrada. Cuando hablamos de el paciente con esta condición, una de las, vamos a decir, de los fundamentos es el conocimiento de la patología, ¿sí? Yo sé que acá voy a entrar un poquito en controversia con otros colegas porque de repente tenemos diferentes visiones respecto a el auto, vamos a decir, al paciente que busca mucha información en redes o que busca mucha información en internet, que se trata de interesar respecto a las novedades o a los nuevos tratamientos. Y bueno, es cierto que uno tiene que tener mucho cuidado con respecto a la fuente a la que uno va a recurrir, pero el conocimiento es poder siempre. Y uno tiene un montón de fuentes que son fidedignas y que son fuentes, vamos a decir, adecuadamente vamos a decir, controladas por profesionales en términos de la información que va a brindar al paciente. Por eso, el conocimiento del paciente respecto a su condición es vital para mejorar los resultados en la terapia, ya que a partir de ese conocimiento, el paciente puede entender, conversar, dialogar mucho mejor respecto al tratamiento que están llevando a cabo con el profesional. Es decir, que el mismo paciente tenga conocimiento que su epilepsia es de origen generalizado, que tiene un origen diferente al que sería, por ejemplo, una epilepsia de origen focal, que las manifestaciones clínicas se pueden dar de diversas maneras, el entender cuando un paciente tiene una epilepsia generalizada, por qué no tiene ningún aviso de que va a tener la crisis y está mucho más en riesgo de accidentes versus otros pacientes que tienen este aviso, que se pueden poner al resguardo y que tienen como una ventaja, es muy importante para el paciente, porque esto es algo que inicialmente el médico le transmite, pero posteriormente el mismo paciente puede ahondar respecto al entendimiento en términos, vamos a decir, sencillos para poder después comprender por qué le ocurre lo que le ocurre y poder comprender también por qué el profesional tiene que determinar un tratamiento u otro tratamiento, ¿sí? No estamos hablando de un conocimiento muy fino ni muy específico, pero sí estamos hablando de un conocimiento en términos generales que también calme las ansias y la angustia de un paciente que se está enfrentando a una condición que tiene todo ese bagaje que conocemos respecto a lo que es el estigma, respecto a lo que es las diferentes formas de presentación de la epilepsia, la desconexión a la que uno está repentinamente sujeto y el riesgo que implica el hecho que el paciente tenga esa condición. Y uno tiene ese conocimiento. A partir de ahí es, es bastante sencillo posicionarse en las diferentes situaciones, las diferentes discusiones que se plantean. Por ejemplo, en lo que sería el manejo de vehículos, la obtención de licencias de conducir en los pacientes con epilepsia.
O sea, si yo soy plenamente consciente de que yo soy portadora de una epilepsia generalizada, que no está controlada, de una epilepsia que me puede desconectar, cual si fuera una suerte de avatar, ¿verdad? Como si fuera que se desconecta, porque francamente eso es lo que ocurre en términos sencillos. Y estando en la conducción de un vehículo, no solamente ponerme en riesgo a mí, sino también poner en riesgo a terceras personas, o en algunos casos, porque tenía pacientes que se dedicaban profesionalmente a la conducción, llevando, por ejemplo, vehículos pesados, o transitando por rutas con esta patología, puede entender por qué la negativa de brindarle la licencia de conducir. Sí, sí, uno entiende a partir del problema, a partir del origen. Y de la misma manera también puede entender por qué algunos países tienen ciertas reglamentaciones en donde, por ejemplo, a partir de los 6 meses del libre de crisis o a partir del año libre de crisis o de control de las crisis, se dan ciertas libertades y ciertos tipos de licencias, vamos a decir, particulares a los pacientes con epilepsia. Entonces, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué en un país sí me dan, en otro país no me dan? Bueno, esto es muy variable porque depende de la ley, básicamente, que cada país maneja, ¿verdad? Por supuesto, depende de cada individuo. Si yo estoy ante un paciente que tiene epilepsias de difícil control, epilepsias que no le dan tiempo a ponerse en resguardo, y que pueden ponerle en riesgo, entonces claramente el profesional médico está obligado a reportar esta situación y de esa manera no poder manejar. Ahora, totalmente diferente es la situación de un paciente en la que las crisis están controladas y el paciente está llevando una vida normal con más de un año sin crisis, ¿verdad? En otros aspectos, por ejemplo, en lo que compete a la actividad laboral y a las leyes, es muy importante que el paciente con epilepsia conozca eh, que en la mayoría de los países, si bien no todos los países tienen leyes específicas y especiales respecto a la epilepsia, la mayoría de los países tienen leyes de inclusión laboral, ¿sí? Estas leyes de inclusión laboral avalan al paciente con epilepsia para que el paciente pueda recibir horarios especiales, puede recibir un trato particular respecto a un trabajo. Por supuesto, le van a impedir realizar ciertas actividades en donde el paciente tenga que manejar maquinaria pesada o ser piloto, por ejemplo, comercial de la aviación o otro tipo de trabajos que sí son incompatibles con esta patología, pero sin embargo hay otros múltiples actividades laborales en donde un individuo con esta condición puede ofrecer muchísimo y puede dar incluso puntos de vista no antes valorados por otras personas que no llevan el día a día con un diagnóstico como es el diagnóstico de la epilepsia. También definir un poco, esto es algo que para nosotros los neurólogos, epileptólogos, no se presta mucha confusión, pero para otros profesionales médicos sí puede prestarse a confusión. ¿La epilepsia es o no es una discapacidad? ¿Hasta qué punto un individuo con epilepsia puede estar considerado un paciente con discapacidad? Si estamos hablando de una encefalopatía epiléptica, si estamos hablando de un niño con retraso global del desarrollo, o si estamos hablando de un síndrome epiléptico que compromete otros aspectos, entonces estamos claramente ante una discapacidad. Ahora, si estamos hablando de una persona adulta con un diagnóstico de epilepsia benigna, llamémosla así, o una epilepsia que es fácil de tratar, que no conlleva otros deterioros en el aspecto neurológico, cognitivo, no tenemos por qué hablar de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ahora, esta es una discusión que tenemos que hacerla con una disquisición mucho más fina, ya que en algunos países el carnet de discapacidad es necesario para poder acceder, por ejemplo, a ciertas terapias o tratamientos. Entonces, debemos ponernos de acuerdo y debemos tratar de hablar todos el mismo idioma cuando nos referimos a la epilepsia y la discapacidad, quitando de lado el aspecto de la estigmatización y teniendo y trayendo a colación lo que tiene que ver con
el favorecimiento de la llegada del paciente en el tratamiento y de la llegada del paciente en, en, en todos los aspectos, ¿verdad? En la cirugía, en la adecuación, vamos a decir, para su trabajo, en la inclusión, etcétera. Bueno, por supuesto, si estamos hablando de epilepsia de embarazo, es todo otro capítulo enorme que se abre, ¿verdad? Yo no voy a referirme específicamente a las condiciones particulares que una mujer embarazada debe tener en cuenta, pero sabemos claramente que las mujeres con diagnóstico de epilepsia y que están llevando un tratamiento determinado deben informar al profesional médico de su deseo de embarazo, y ni qué decir si ya están en esa condición para que esto se pueda llevar de una manera apropiada en cuanto a términos de la medicación más adecuada, a los dosajes, a lograr el mejor control de crisis con el menor impacto en el bebecito que se está gestando, etcétera. Entonces también de vuelta, volvemos a lo mismo. Si la persona que padece la condición está en conocimiento de los riesgos que pueda llevar, que no hay una limitación para que pueda ser madre, que no hay una limitación para que pueda llevar una vida plena, pero que debe informar a su profesional médico y que debe estar en seguimiento y en control, entonces ganamos un montón, ¿verdad? Entonces forma parte también de la estrategia del autocuidado del paciente. Ser padres y tener la condición de epilepsia, eh, por supuesto que debe requerir también cierta atención, ¿verdad? El temor con el que acuden los padres, las madres, con sus hijitos en los brazos, diciéndome, doctora, ¿qué hago si se me llega a caer? ¿Qué hago si yo le estoy dando de mamar y de repente me da la crisis? Bueno, todas estas recomendaciones ya están escritas. Existen numerosas páginas y fuentes en donde uno puede eh, ahondar en los cuidados y la prevención que uno debe tener cuando se encuentra ante esta situación, ¿verdad? Lo mismo en la seguridad en el hogar. Voy a referirme un poquito más a lo que es la seguridad en el hogar en un paciente con epilepsia más adelante. Ahora quiero pasar a otro de los temas que me habían solicitado hablar en esta charla, que son los factores precipitantes. Bueno, en esto tenemos que ser también muy claros y distinguir que los factores precipitantes no son lo mismo que las causas de la epilepsia, ¿sí? Los factores precipitantes de las crisis epilépticas son los triggers, son los gatillantes, son las situaciones que hacen que un paciente que tiene esa condición de la predisposición a desarrollar crisis epiléptica ante alguna de estas situaciones que se encuentran acá, pueda presentar la crisis epiléptica. Entonces ya vemos que muchos de ellos son muy conocidos por muchos de los pacientes portadores porque ellos mismos saben que ciertas situaciones le desencadenan la crisis. Pero esto no es algo que sea una norma en todos los casos por igual, quizá excepto la suspensión de la medicación. Eso sí es una norma y es una condición que se da en prácticamente todos los pacientes que padecen esta condición. Si suspenden su medicación, lógicamente van a tener crisis, ¿verdad? Entonces, nosotros como médico, al recibir al paciente con crisis a la urgencia, con un diagnóstico conocido de epilepsia, lo primero que pensamos es que hubo una falla en la adherencia al tratamiento, o una falla en la medicación, un cambio, como ocurre mucho acá en Paraguay, que usamos mucha medicación genérica. Al hacer cambios de marca, a veces los biosimilares no son exactamente lo que dicen ser. Entonces, el paciente puede entrar en una disminución del dosaje y eso desencadena una crisis epiléptica. La falta de sueño. Yo diría que en segundo lugar, junto con el estrés, estos son los factores precipitantes más comunes y más homogéneos en la mayoría de los diferentes tipos de epilepsia, ¿sí? La falta de sueño es un factor precipitante que prácticamente va a generar crisis epiléptica en el 100% de los pacientes que se someten a esta situación, sencillamente por el hecho de que es la falta de sueño a cualquier individuo le pone en desequilibrio de homeostasis cerebral que hace que
esos mecanismos de autocontrol que tiene el cerebro para evitar que esas descargas eléctricas se vuelvan muy frecuentes o se hagan muy duraderas o se generalicen en el caso de una epilepsia focal, se pierden. Se pierden debido a que el individuo está en una situación límite por la falta de sueño. Entonces, al perder esa capacidad de autocontrol, se desencadena la crisis epiléptica, incluso estando bajo una medicación adecuada. Algo muy similar a lo que ocurre con el estrés, ¿sí? El estrés, que es una condición que se puede dar de forma aguda o crónica, puede ser bajo una situación emocional o la pérdida de un ser querido que se da de forma abrupta, o un cambio laboral, o una situación que genera un estrés crónico, como por ejemplo un ambiente familiar no apropiado. Puede hacer que una persona que convive con la epilepsia tenga una frecuencia de crisis mayor, ¿sí? Entonces, esto es algo que también siempre debemos tener en cuenta. Nos costaba un poco hace algunos años, no mucho, tener presente esto como un factor gatillante, ya que casi siempre cuando hablábamos de estrés tendíamos a pensar en otro tipo de crisis que no eran de origen epiléptico. Hoy en día se saben que los pacientes con epilepsia bajo una situación de estrés también presentan las crisis de origen epiléptico, ¿verdad? No solamente crisis de origen funcional o psicogénica como se llamaba antes. Por supuesto, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas, especialmente estimulantes, pueden ir en contra. Los cambios hormonales, especialmente en la epilepsia catamenial, limitan la mujer no solamente durante el ciclo menstrual, sino también en los picos ovulatorios o, por ejemplo, en el periodo perimenopáusico se puede dar eso. Ciertas dietas que son muy estrictas, ¿verdad? En algunos casos, la dieta cetogénica puede ser favorecedora, y en otros casos, dietas con ayuno muy prolongado, que estuvo muy de moda recientemente, puede hacer que un paciente tenga crisis por la disminución del azúcar en sangre, por ejemplo, y la hipoglicemia desencadenar la crisis epiléptica. O, por supuesto, la presencia de algún tipo de patología concomitante que genere fiebre o genere alteraciones hidroelectrolíticas, cambios homeostáticos, como por ejemplo podría ser una infección viral, etc. Bueno, y acá me voy a permitir utilizar un poco el material de la Liga Chilena, que de vuelta quiero mencionarle. Yo creo que es el referente regional en términos de difusión, en términos de promoción de la información respecto a la epilepsia, y tiene materiales que son sumamente interesantes. Así que ya que estamos trabajando en equipo, estamos trabajando en conjunto mediante estos sistemas telemáticos que podemos encontrar en las personas que estamos en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, yo creo que también podemos compartir esta información que es tan rica, y que los hermanos de la Liga Chilena nos permiten utilizarla en nuestro día a día, como por ejemplo esto que tiene que ver con el manejo de la crisis, ¿sí? Aunque parezca algo que deberíamos de manejar todo y debería estar en la punta de la lengua y al dedillo, muchas veces ante esa situación nos desesperamos, y eso nos hace cometer errores. Muchas veces caemos en la desesperación y lo llevamos al paciente a la urgencia todas las veces, cuando sabemos que no es necesario, ¿sí? Están muy bien definidas las causas y los motivos por los cuales un paciente con crisis epiléptica o con una condición de enfermedad epiléptica conocida debe acudir a la urgencia. Y eso sabemos que cuando una crisis que uno está llevando el tiempo dura más de 5 minutos, por ejemplo, o cuando se trata de un primer evento, o estamos en la calle, o estamos en la escuela, estamos presenciando un episodio de crisis y no sabemos la historia de ese individuo, entonces en esos casos debemos acudir al servicio de urgencia. Otras crisis que deben también ser vistas por un médico son crisis que resultan en lesiones, una crisis generalizada con una pérdida del tono postural en un golpe. Ese individuo debe ser evaluado y, por supuesto,
que todos sabemos que al terminar la crisis epiléptica existe lo que es la confusión, un estado confusional, un estado en donde el paciente está todavía desorientado, en donde de repente puede llevarle un cierto tiempo entender qué es lo que le ocurrió. Y esto puede prolongarse a veces un poco más de lo esperado, ¿sí? Pues esto puede variar dependiendo de cada tipo de crisis, ¿sí? Algunas crisis que son focales, que son muy leves, el paciente puede recuperarse más rápidamente de lo que son, por ejemplo, las crisis con progresión bilateral tónico-clónica o anteriormente llamada con generalización secundaria. Y esto puede ser que ese proceso le lleve un poquito más de tiempo, pero se considera que 30 minutos es un tiempo prudencial. Si al terminar la crisis el paciente no recupera completamente la conciencia, en ese periodo es recomendable también acudir a un centro de urgencia, ¿sí? Para ver si hay alguna otra condición concomitante. Entonces, eh, si estamos ante un paciente que presenta una crisis epiléptica, primero, no desesperarse, ¿sí? Segundo, colocarlo de costado al paciente para evitar que se ahogue o que los fluidos, el flujo a veces babea, a veces incluso puede presentar vómito durante el episodio, no sea broncoaspirado, colocarle una almohada, evitar que haya elementos contundentes alrededor, ya que a veces los movimientos pueden ser muy bruscos y eso puede propiciar también golpes. Llevar el tiempo de la crisis, tener siempre presente este número de 5 minutos como un número fundamental para tomar la toma de decisiones y esperar, ¿sí? Esperar. No ocurrirá tal cosa como eso de tragarse la lengua, que muchas veces algunas personas quieren introducir incluso algo dentro de la boca para evitar que el paciente se trague la lengua. Todos esos son mitos que realmente no ocurren. Tampoco hay que hacerle oler alcohol, tampoco hay que hacerle tomar agua inmediatamente. El paciente está confuso, está desorientado, vamos a tratar de hacerle tomar agua y el paciente se puede atragantar, puede broncoaspirar también el agua, ¿sí? Entonces, saber siempre que tener calma en el momento es una herramienta fundamental. Generalmente estos son fenómenos autolimitados en donde el mismo cerebro del individuo va a encontrar un mecanismo de control, de autolimitación de ese episodio y ante estas situaciones que ya mencionamos antes, sí acudir a un centro de urgencia para poder seguir el estudio y la valoración de la causa de la crisis en el caso que sea un paciente con crisis epiléptica conocido que eh, no está controlado. Bueno, esto es lo que les mencionaba respecto al cómo uno debe actuar ante la situación. Otra cosa que acá le estoy leyendo y me olvidé de manifestarles es el hecho de que muchas veces hay posturas que nosotros llamamos posturas tónicas, con contracturas muy fuertes, a veces mordeduras de lengua, lesiones, ¿verdad? Y el que está interviniendo en el evento está tratando de evitar que el paciente se lesione o está tratando de estirar el brazo, de abrirle la boca con fuerza. Eso no es recomendable, ¿sí? Esto no es recomendable ya que la fuerza que está ejerciendo ese individuo en ese momento es muy superior a cualquier fuerza que nosotros podamos contrarrestar. Podemos llegar a producirle lesiones, incluso hasta fracturas, por lo que hay que esperar que termine ese periodo, tanto de la contracción como de las sacudidas que se siguen en algunas crisis, para, vamos a decir, poder ejercer algún movimiento en el paciente, ¿sí? O sea, un movimiento pasivo. Pero por supuesto, sí, la colocación de costado es algo que tenemos que priorizar. ¿Ah? Bueno, respecto a la seguridad, algunas palabritas que son interesantes de tener en cuenta, a veces uno no lo lleva tan en cuenta y son cuestiones que en el día a día en la casa se pueden salvaguardar, ¿verdad? Que más que menos hemos visto pacientes con quemaduras severas, hemos visto pacientes con lesiones, con golpes, con traumatismos severos porque han estado en situaciones de riesgo, eh,
en el mismo hogar, ¿verdad? Donde le ocurre la crisis. Y existen medidas que uno puede tener en cuenta que son un poquito del sentido común también del día a día, ¿verdad? Por supuesto, se recomienda utilizar hornos microondas o las placas inductoras, evitar el uso de las hornallas. A veces uno puede lograr hacer eso, a veces no, depende un poco del lugar donde se encuentre. Acá en Paraguay nosotros no es tan difícil tener, por ejemplo, placas inductoras que consumen energía y no utilizar, por ejemplo, hornos a gas, que siempre el fuego va a ser más riesgoso para un paciente con epilepsia. Evitar tener herramientas o elementos como cuchillos, cortopunzantes ahí a la vista, tener todo bien resguardado, ordenado cuando uno va a realizar tareas con el agua, por ejemplo, hay países donde la temperatura obliga a utilizar agua caliente, entonces uno siempre tiene que tratar de abrir primero el grifo de agua fría para luego ir regulando con el agua caliente y evitar de esta forma quemaduras. Se trata de recomendar al paciente que no realice tareas que requieran estar en contacto, por ejemplo, con planchas, ¿verdad? O si no puede regular la temperatura de la plancha para evitar quemazón también es importante. En el baño preferir la ducha siempre, no la tina, no la bañera de inmersión. Se recomienda también el uso de una silla en la bañera. Existen sillas especiales que se utilizan en la bañera. Si uno puede adecuar el baño con agarraderas para que el paciente pueda también, en caso de tener auras o avisos previos de la crisis, ponerse al resguardo. Siempre primero abrir el grifo de agua fría. En la casa, por ejemplo, es recomendable no utilizar escaleras para las escaleras normales que usamos vamos a decir, en las tareas del hogar, como por ejemplo para cambiar eh, la bombilla que se quema o para realizar trabajos, como por ejemplo colocar un cuadro, cuestiones así, esas son recomendaciones de evitar en pacientes con epilepsia y si hay que subir y bajar escaleras, entonces asirse siempre del pasamanos y tener las medidas en lo posible de resguardo, descanso, por ejemplo, en las escaleras, etcétera. Respecto al deporte, bueno, el deporte y la epilepsia es también una situación que se presta a mucha discusión, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo de la faja etaria que uno está teniendo el paciente, puede recomendar cierta práctica de deporte como pueden o tratar de recomendar evitar, ¿verdad? No podemos negar que existen ciertos deportes que son de deportes extremos que no son recomendables, como por ejemplo realizar submarinismo, realizar paracaidismo, alpinismo, etcétera, en pacientes con este diagnóstico. Sin embargo, tampoco podemos ser tan limitantes para la práctica de otros deportes, ¿verdad? Paciente con crisis, con una epilepsia compensada puede realizar prácticamente deportes de, de, de bicicleta, o sea, esquiar con la protección adecuada, con el casco, con toda la protección recomendable y vestidos de la manera apropiada, por ejemplo, en caso de que se vaya a esquiar y esté bajo temperaturas muy extremas. En lo que es los deportes acuáticos, tampoco hay una contraindicación absoluta. Siempre estamos hablando nuevamente de pacientes que tienen control de crisis, ¿verdad? Si estamos ante un paciente que no tiene una epilepsia controlada, no podemos propiciar la realización de cierto deporte como los deportes acuáticos por el sumo riesgo que puede conllevar el hecho que el paciente tenga una crisis en el agua, a no ser que esté debidamente munido de un chaleco y acompañado de personas que estén en conocimiento de la condición que tiene el paciente. Respecto a la condición, ya hablamos, la mayoría de las legislaciones requieren un año libre de crisis, se puede tener ciertas liberaciones cuando el paciente tiene crisis que son de origen focal y tiene suficiente tiempo como para ponerse en resguardo, ¿verdad? Con un periodo prolongado entre el inicio de la crisis y el desarrollo de lo que es la desconexión o el estado de pérdida de conocimiento. A veces no progresan a crisis generalizadas, pero
sí se llega a perder el conocimiento y hay una desconexión en ciertos tipos de epilepsias, pero le permite al paciente ponerse en resguardo. Entonces, en algunos casos individualizados, eso se puede tener en cuenta. En la calle, lo que se recomienda, y es una práctica bastante extendida, es llevar una placa identificativa. ¿Sí? A veces algunos pacientes llevan una placa que se la llevan colgada acá en el cuello, otros tienen pequeñas plaquitas en pulsera, en donde está descrita que es por paciente portador de esta condición. Entonces, eso ayuda a, a las personas que puedan encontrarse ante una situación de crisis a ayudarle de la mejor manera adecuada. Siempre, por supuesto, como cualquier otro individuo, se recomienda utilizar los pasos de peatones, atender en el cruce para que se haga el cruce con los semáforos en verde, no ponerse en riesgo y al límite en esta situación. Bueno, respecto al agua ya comentamos. Y finalmente, dos palabritas referente a lo que es la tecnología para epilepsia en los pacientes, algo que no podemos dejar de comentar. Muchas veces en la consulta acuden los pacientes más jóvenes, sobre todo, que están muy en boga con la tecnología, a ver qué es lo que esto puede aportar en referencia al poner en resguardo al paciente, al avisar al paciente, o incluso algunos tienen la idea de que el aparato puede avisarle con suficiente tiempo que va a tener una crisis epiléptica. Esto todavía no se da de esta manera, pero ciertamente existen diferentes plataformas eh, que lo que hacen es utilizar un dispositivo, la mayoría de las veces es como un reloj, ¿sí? Muy parecido al Apple Watch o a los Android, a los relojes que vienen para los equipos con Android, en donde uno puede tener estas plataformas, estas aplicaciones. Algunas de ellas son solamente para Apple, hay otras que ya tienen, eh, que ya se pueden utilizar con diferentes tipos de plataformas como Android, que lo que hace básicamente es llevar llevar un control, como un algoritmo personalizado del individuo, en donde puede tener presente, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en el pulso, en donde ellos hacen una medición indirecta de la presión arterial, movimientos, pérdidas, vamos a decir, de la fuerza gravitatoria que de repente puede presentar el individuo, alteraciones de la misma forma en la que llevan un monitoreo nocturno con taquigrafía y con el monitoreo de sueño, pueden hacerlo también en los pacientes que presentan las crisis epilépticas. Entonces, de esta forma, alertar a un individuo que está próximo o que está teniendo ciertos fenómenos que pueden predecir de alguna manera la presentación de la crisis epiléptica. Pero esto todavía son plataformas que están en etapa de experimentación, pero que se cree que a un futuro próximo, cuando se tenga un caudal suficiente de información, se va a poder llevar a una utilidad más práctica y más fácilmente de aplicar en, en nuestros pacientes. Y bueno, finalmente con esto termino la charla. Estas son algunos de los links de donde yo saqué la información. En la misma página de la ILAE tenemos mucha información, lamentablemente no tanta en español, entonces tenemos que tener el manejo del inglés. A veces es posible, a veces no. Por supuesto, ya les mencioné el Día de Epilepsia Chile, referente regional con muchísima información, recientemente lanzando los kits que la doctora, los toolkits que Loreto, todos los profesionales que trabajan en la Liga Chilena han estado trabajando. Y otras, como por ejemplo Vivir con Epilepsia, que es una página de España, que también tiene estrecho trabajo con la Sociedad Española de Neurología y con la Asociación Española de Epileptología, que hace que sus contenidos sean realmente muy buenos y muy prácticos para el uso
y para el conocimiento del paciente con epilepsia. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos a ir ahora al bloque de preguntas que han llegado bastantes y para eso quiero invitar también que se conecte ya con cámara al doctor Noel Plasencia Álvarez, que nos acompaña desde México, neurólogo, neurofisiólogo clínico y que va a estar haciendo la moderación y comentando también las preguntas que nos han estado llegando de la gente que está conectada. Doctor Plasencia, lo estamos esperando. Ahí conectado. Bueno, mientras el doctor se conecta, podemos partir con alguna de las preguntas. ¿Sí? Sí, Hay algunas preguntas que tienen que ver con la alimentación, exacto. El ¿no? azúcar, Azúcar, el café, café, el chocolate. chocolate pueden desencadenar crisis. Estoy bien Sí, ahí, ¿verdad? Empieza. sí, sí. Un poco Perfecto. esa pregunta tal vez para partir. Ahí está, perfecto. No sé si voy contestando Sí, 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 o... vas comentando y después vamos siguiendo con las otras preguntas. Bueno, perfecto. Sí, ciertamente algunos alimentos que se consideran estimulantes no están contraindicados en la dieta del paciente con epilepsia, pero sí no son recomendables, vamos a decir, abusar de ellos y particularmente de ciertas bebidas que tienen alta concentración de sustancias estimulantes, como por ejemplo estas bebidas energizantes que están tan de moda, ¿sí? El Dark Dog, nosotros que tenemos otras acá, Energy Drink, que le llaman, creo que son bastante conocidas en muchos de nuestros países y tienen una altísima concentración de cafeína, que como todos ustedes saben es una sustancia estimulante que puede ser contraproducente para el paciente con epilepsia, ya que puede desencadenar crisis epiléptica. El café también en ese mismo tenor puede jugar en contra, digamos, debido a la cafeína. Pero en términos generales, si uno lo consume una sola vez al día, lo consume rebajado con leche, a la mañana, no a la tarde, no a la noche, entonces no habría mayor inconveniente con el consumo del café. El azúcar en particular no es un problema, a no ser que estemos hablando de una persona que tenga algún tipo de intolerancia eh, y por supuesto ciertos síndromes de crisis epiléptica que requieren de las dietas, como por ejemplo la dieta cetogénica, pero eso, como decía, son casos muy puntuales. En términos generales, el paciente con epilepsia debe llevar una dieta equilibrada. Muchas gracias. Hay varias preguntas, si bien usted habló un poco del tema de la actividad física de los deportes, hay varias preguntas sobre si una persona con epilepsia puede jugar fútbol, por el hecho de que hacer actividad física hace que la persona se agite un poco. Y también hay alguien que nos pregunta con respecto a los deportes que son más de contacto, que tienen riesgo de, como las artes marciales, ¿cierto? O ese tipo de deportes donde hay riesgo de que se produzcan golpes en la cabeza. Entonces, un poco la orientación en torno al ejercicio físico, si es de riesgo y en qué casos se restringe. Bueno, respecto a lo que es la agitación en la actividad física, eso es lo que les mencionaba, que a veces no estamos en acuerdo los neuropediatras con los neurólogos de adultos, porque los neuropediatras tienen como algo bastante extendido el hecho de evitar que los niños hagan actividad física que les produzca hiperventilación, ¿verdad? Esto no es algo que se puede hablar de forma generalizada. La hiperventilación, o sea, el agitarse durante la actividad física, puede actuar como un factor desencadenante en ciertos tipos de crisis epiléptica. Esto no es algo generalizado. Particularmente, por ejemplo, en las crisis de ausencia de ciertos pacientes en la faja etaria infantil o en ciertos tipos de crisis que se presentan, por ejemplo, en el síndrome de Dravet
y otros similares. Entonces, en estos individuos, en estos niños, ciertamente tenemos que tener cuidado para recomendarle actividad física que le genere agitación porque va a desencadenar la crisis. Pero eso no es de vuelta a la norma, ¿sí? O sea, si estamos hablando de una epilepsia focal, estamos hablando de una epilepsia que se instala en un adolescente adulto, en donde la hiperventilación no juega un papel trascendental a la hora de desencadenar la crisis epiléptica, entonces el paciente no tiene por qué evitar hacer esa actividad. Pero sí, como recomendación general, nosotros no queremos que nuestros pacientes lleguen a un estado de agotamiento extremo, a un estado de extenuación. La actividad física debe ser controlada, ¿sí? Respecto a eso, respecto a lo que es jugar fútbol, por ejemplo, no hay ninguna contraindicación con el fútbol, con el vóley, con ninguna de estas actividades que son de amplia extensión. Respecto a los deportes de contacto, eh, ciertamente los deportes de contacto producen, si uno lo realiza de forma continua o lo realiza incluso a veces en forma profesional, algunos pacientes lo hacen eso en forma profesional, producen microtraumatismos, ¿verdad? Que hoy en día están bien vistos que no solamente desarrollan cuadros de epilepsia secundaria, incluso a veces hasta años posterior a a la lesión, a las lesiones de los traumas o del trauma o de los microtraumas, sino que también pueden desembocar, por ejemplo, en otro tipo de patologías neurodegenerativas como el Parkinson, es muy conocido el Parkinson pugilístico, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un tema de cuidar, ¿verdad? Yo no le podría decir si existe un delineamiento, una guía, un estudio específico que se esté haciendo respecto a esto, pero sí que debemos tener cuidado con los microtraumas a repetición en los pacientes que son portadores de epilepsia, porque esto puede conllevar a un deterioro que a lo mejor no va a ser inmediato, pero sí se puede dar a largo plazo. Bien, hay una pregunta con respecto a la toma de los fármacos. Nos pregunta un padre acá con respecto a su hijo. Me imagino yo que adolescente, puede ser, preadolescente. ¿Afecta en algo que el fin de semana no se siga la toma, el horario rigurosamente? Más que nada como para que el fin de semana este chico pueda dormir y descansar más y no despertarlo para tomar el medicamento. Entiendo, o sea, no es porque suspendan, sí, sino que por el hecho de que no llega a la hora nomás. Claro. Bueno, siempre el cambio en el horario de la medicación va a generar alguna alteración en el nivel del dosaje de la medicación, ¿verdad? Hoy en día tenemos ciertos fármacos que tienen ventajas respecto a eso, ya que, por ejemplo, se pueden administrar en una sola toma, entonces son de liberación prolongada, tienen una biodisponibilidad más elevada y tienen también nivel, vamos a decir, más continuo en el dosaje. Pero por supuesto que si uno no está llevando en forma adecuada el horario de la medicación, porque los fines de semana se presenta esta situación, es preferible trasladar el horario al horario del fin de semana, es decir, bueno, se despierta a las 10 de la mañana los fines de semana, bueno, cambiemos los horarios y entre semana hagámoslo en el horario que Ujú. vamos a poder hacerlo el fin de semana para hacer lo más regular posible esta toma. Se entiende, súper. Otra persona pregunta acá con respecto a los viajes y al viaje en avión específicamente. Una persona que presentó un estatus epiléptico hace 2 meses ya. ¿Es posible que viaje en avión, un viaje de 2 horas, o en casos de estatus se recomienda que el paciente espere un tiempo más prolongado para hacer un viaje en avión? Y depende un poco de cada caso, porque o sea, el estatus epiléptico, si fue resuelto y ya es una situación pasada, yo diría que no hay ninguna contraindicación, ¿verdad? Pero bueno, hay casos y casos. Hay algunos pacientes que entran en estatus epiléptico, que requieren internaciones muy prolongadas, que salen traqueotomizados, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son situaciones que hay que analizar en forma particular. Pero sí, una situación que fue resuelta, no veo por qué haya una contraindicación.
Gracias, doctora. Hay una pregunta que tiene que ver con la exposición al sol y el calor excesivo. Bueno, hay dos preguntas. Una dice, para un paciente que tiene diagnóstico de epilepsia, ¿puede afectarle el calor en forma excesiva? Y otra persona nos pregunta, mi hijo tiene una mutación genética HCG1 y al exponerse mucho al sol tiene crisis por pérdida de sodio. ¿Deberá suspenderse? Me imagino yo que la exposición al sol. Un poco explicado. Ahí son dos diferentes, ¿verdad? No Sí. estoy leyendo yo cuáles, pero en términos generales, fuera de lo que es el caso particular del chico con la mutación, Ujú. la exposición al sol es un factor gatillante por dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, la insolación propiamente, ¿sí? Y por otro lado, la deshidratación. Entonces, la exposición al sol siempre debe tener cierto cuidado con la protección necesaria. Acá en Paraguay nosotros, por ejemplo, no podemos andar si no estamos con nuestro tereré a cuestas, que es nuestra, nuestra bebida refrescante de verano, y con nuestra gorra y estar permanentemente buscando sombras y resguardo del sol, ¿sí? Porque el sol es tremendo. Así que en un paciente que tiene epilepsia, eso con más razón. Y tener presente que la hidratación es fundamental. En el caso particular de este chico que tiene la mutación, eh, yo desconozco, no estoy familiarizada con ese tipo, con ese síndrome particular, pero estimo que puede haber cierta suplementación que pueden hacer. Por ejemplo, el suero fisiológico por vía oral se puede suministrar en los casos en el que el calor propicia una sudoración excesiva. Sabemos que con la sudoración el paciente pierde electrolitos, entre ellos sodio, y entonces, para evitar que haya ese desarreglo electrolítico, entonces se le suministra por boca la bebida, que en este caso sería no agua sola, sino agua con electrolitos, que va a suplantar la pérdida. Bien. También lo mencionó al final de la presentación y acá nos llevan dos preguntas con respecto al uso de dispositivos. El uso de pantallas, de celulares, la televisión, ¿afecta a las personas, a los pacientes con epilepsia? Y por otro lado, el home office, ¿cierto? El teletrabajo y la exposición a los dispositivos electrónicos, en este caso el computador, ¿tiene algún impacto? Bueno, hay todo un dilema respecto a eso, porque siempre se asocia a la epilepsia, las luces, ¿verdad? Las luces estroboscópicas, la sobreexposición a las pantallas lumínicas, etcétera. Tenemos que diferenciar ahí dos cosas. Por un lado está la epilepsia que es fotosensible, ¿sí? Que es una epilepsia refleja, en la que si el individuo es portador de una epilepsia fotosensible, entonces claramente va a ser mucho más propenso a desencadenar crisis epiléptica ante ciertos estímulos, pero estos estímulos no son estar nomás frente a la pantalla, sino que estar ante la presencia de luces que son centelleantes, luces que nosotros decimos estroboscópicas, como la que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos los electroencefalogramas y le hacemos ese método de activación. Entonces, en esos casos, ese tipo de pacientes con epilepsia claramente no pueden estar bajo ese estímulo. Ahora, en pacientes con epilepsia en general, en donde no tenemos este caso de la fotosensibilidad, el abuso de las pantallas eh, tiene impacto en qué aspecto? En el estrés, ¿sí? Porque el abuso de la pantalla, tanto el celular, en la oscuridad, estar ahí mirando, ¿verdad? Mirando las redes sociales, o estar haciendo una maratón de una serie hasta altísimas horas de la noche, claramente tiene un impacto en el ciclo de sueño del individuo. Entonces, al tener un impacto en el ciclo de sueño del individuo, va a tener un impacto también en los niveles de estrés y finalmente va a terminar afectando y generando que se desequilibre ese control y presente crisis epiléptica. Pero no es por una relación de la fotosensibilidad como muchas veces creemos, ¿verdad? Son como dos cosas diferentes. Bien. Se entiende muy bien, entonces que más que el dispositivo, la privación de sueño y eso puede ser también. Y con respecto al mismo tema, para quedarnos en el tema del sueño, la importancia del sueño,
Nos pregunta Paulina, los cuidados del sueño con respecto a personas que trabajan en horarios rotativos, es decir, personas que tienen turnos de día y turnos de noche. ¿Qué recomendación se puede hacer o qué indicación en caso de que hablemos de una persona con epilepsia? Bueno, esta es una situación que se da con mucha frecuencia y realmente este es una posición muy particular. Yo les hago la recomendación a través de una atenta nota al jefe del servicio o al coordinador del servicio, que en esa persona en particular se mantengan horarios de día, ¿sí? Porque los horarios nocturnos no son recomendables, son altamente contraproducentes en pacientes con epilepsia y por más de que, bueno, se tenga que dar porque son enfermeros o están trabajando por un sistema de guardia o lo que fuera, siempre va a poner en riesgo al paciente. El paciente con epilepsia en este aspecto no podemos ser muy liberales respecto a esto. Tenemos que tener esa consideración y el sueño es una de las cosas que no podemos dejar de ver, ¿verdad? El sueño tiene que ser siempre rutinario y debe cumplir esas características. Bien, vamos a hacer una última pregunta que dice, ¿existen recomendaciones que sean diferenciadas en relación al autocuidado para pacientes con diagnóstico de una epilepsia focal versus alguien que tiene una epilepsia generalizada? Bueno, sabemos que las epilepsias generalizadas son epilepsias que no le dan aviso al paciente, ¿verdad? Son epilepsias en las que el individuo se desconecta completamente de su realidad, ¿verdad? Puede llegar a presentar una crisis de ausencia en donde no hay pérdida del tono postural, en donde el individuo simplemente se queda ahí como estático, entonces, bueno, el riesgo es menor, pero existen otros casos en donde las crisis se acompañan de caídas y esa pérdida del tono postural puede ser muy riesgosa para el individuo. Entonces, ahí tenemos una diferencia que es fundamental. Por ejemplo, al momento de conceder una licencia de conducir a un paciente que es portador de una epilepsia generalizada no controlada, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de tener ciertas individualidades en el trabajo, por ejemplo, pacientes que tienen epilepsias focales, que sí pueden realizar ciertas tareas con el manejo de ciertas maquinarias y demás. ¿Por qué? Porque se ponen en resguardo y avisan que le va a dar la crisis versus los pacientes que no tienen esa chance. Entonces, en ese aspecto, los cuidados sí pueden variar de un caso a otro. Bien. Em, ya estamos como bien pasados en la hora, así que queremos agradecerle, doctora, por su presentación, ¿cierto? Porque aclaró muchas de las preguntas que tuvimos en este tema de hoy, ¿cierto? Sobre autocuidado, factores precipitantes y manejo seguro de crisis. Hablamos de el concepto de autocuidado, el automanejo, los precipitantes, qué hacer en caso de crisis y varias también recomendaciones de lecturas y sitios donde visitar para seguir informándose. Así que muchas gracias por su presentación y por la participación el día de hoy. Y a todos quienes aún están conectados también agradecer su presencia. Y vamos a estar enviándoles el enlace de la próxima semana para continuar ya con nuestra última sesión del próximo día martes. Así que Bueno, muchísimas me despido gracias. y le doy la palabra para también hacer el cierre. Bueno, te agradezco mucho por la invitación, le agradezco a la Liga Chilena, me parece una iniciativa fantástica esta que se está realizando, creo que todos juntos en equipo es la única manera de salir adelante y posicionar a la epilepsia en nuestros países y el conocimiento es el camino al éxito. Así que felicitaciones, gracias y disculpas por los inconvenientes de la conexión. Sí, muchas gracias. Ahí nos vamos a estar comunicando con todos. Buenas noches también. Que estén muy bien. Chao.